listo a grabar la clase. Listo, entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas a ya nuestra última clase, se podría decir, porque ya la próxima es examen. Entonces, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un segundito. Ok, unos micrófonos prendidos, ya. Bueno, primero mencionar un poco lo que sucedió ayer. Como ustedes saben, la plataforma tuvo un problema y por eso no pudimos tener nuestra tutoría virtual ayer. Sí, estuve yo intentando ingresar hasta las 7 de la noche y no mismo. Incluso con el otro paralelo que teníamos a las 6 no tuvimos la tutoría virtual. Entonces, eso por un lado. Sé que igual ustedes no pudieron ingresar, posiblemente tuvieron problemas con el envío de la tarea, la prueba de construcción y todo eso. Entonces, eso ya se va a ampliar hasta el día domingo sin ninguna penalidad ni nada por el estilo, por el problema tecnológico que hubo ayer. Así que eso para empezar. Y listo, entonces hoy continuamos con las clases. Permítanme, voy a cerrar unas aplicaciones. Estaba trabajando y empiezo a compartir mi pantalla. Ya. Listo, empiezo compartiendo la pantalla. Ok. Listo, entonces. Bueno, estoy con informática. Ok. Vamos a entrar a los compañeros que están ingresando ahorita. Listo, entonces. Bueno, este momento, como les decía, estamos en la semana 8. De una vez voy a cambiar las fechas de entrega de la tarea que era para ayer. Dejarles hasta mañana por el inconveniente que hubo con la Inge, plataforma. si es ¿Sí? posible el cuestionario también, por favor. No, sí, claro, el cuestionario también, sí, Muy seguro que sí. amable. No, con gusto, eso. Sí, ya, perdón, que sin querer escondí estos bloques y ya, de una vez hagamos esos cambios para que puedan ustedes trabajar hoy tranquilamente. Entonces, esta era la tarea, ok, que era hasta ayer. Entonces Lo subí quedaría... de madrugada, ingeniero, con 2 horas y media de atraso, algo así, como a las 3 de la mañana lo subí. Así, bueno, está bien, si lo subieron no hay problema, como cambio la fecha, no hay ningún tipo de penalidad. Entonces quedaría hasta el domingo 28, sí, una vez esta mañana, guardar cambios y de una vez el cuestionario también, que seguramente ese sí se ha de haber cerrado y ahí no hay posibilidad de hacerlo. Un segundito que se cargue. Listo, entonces vamos y ya. Bueno, como les iba diciendo, hoy ya tenemos nuestra última clase. El examen es ya la próxima semana, está confirmadas las fechas, no se movieron. A ver, cuestionario, ok. Queda igual la fecha ya establecida para mañana, que va a ser a las 5 de la tarde. Sé que hay esta nueva aplicación, me imagino que todos ustedes recibieron esa capacitación de una aplicación para dar los exámenes, pero en nuestro caso no se va a aplicar, ya que el examen va a ser 100% práctico. No hay nada de teoría, solo creo que hay una pregunta, pero el examen básicamente va a ser hacer un ejercicio contable, incluyendo con lo que vamos a ver hoy. Listo, entonces ya está todo en la prueba para que lo puedan dar tranquilamente hasta mañana 11 de la noche debido a los problemas. Entonces, listo. Vamos a arrancar la clase de hoy. Lo que vamos a ver es, hoy vamos a ver ya el estado de resultados. La clase anterior ya vimos uno de los reportes súper importantes para que la contabilidad nos provee para toma de decisiones, que es el estado de situación inicial, en donde ustedes vieron que podíamos ver los activos, pasivos y patrimonio ya de una manera ordenada y validada, porque si ustedes ven todo el proceso que hemos hecho, ya hemos validado los datos, mayorizado, libro diario, etc. Entonces voy a abrir la presentación. Y ahora lo que vamos a ver es el estado de resultados. El estado de resultados, desde mi criterio y mi punto de vista, es uno de los 3 reportes más importantes que la contabilidad nos entrega. La contabilidad tiene
como digo, tres reportes. El uno lo vimos la semana anterior, que es el estado de situación inicial o el balance de situación financiera, en donde nos enseña cómo están nuestros activos, pasivos y patrimonio a una fecha. Luego un segundo reporte que es súper importante es el tema del flujo de efectivo. Yo he mencionado varias ocasiones la importancia del efectivo o la liquidez, porque la liquidez es la que permite dinamizar el negocio, porque sin dinero en la cuenta es complicado, por ejemplo, hacer gastos en efectivo o pagar la nómina. Entonces, siempre el efectivo es el que nos permite el mover el negocio. Y de ahí viene este reporte del flujo de efectivo, que básicamente me enseña cuáles son todas las entradas y salidas de dinero. Entonces yo con eso puedo prever si me voy a quedar corto de liquidez o si tengo toda la liquidez suficiente en el transcurso del mes. Por lo general es mensual, pero dependiendo de negocios puede ser diario o puede ser semanal. Entonces yo puedo semanalmente, digámoslo así, ver cuál es mi proyección de efectivo para no quedarme corto. En la banca se hace de manera diaria. Yo que trabajé en la banca mucho tiempo, los bancos necesitan tener una liquidez súper fuerte por obviamente lo que existe entradas y salidas de dinero. En los negocios es igual. Si ustedes, por ejemplo, tienen ya proyección de ingresos de dinero y salidas por pago de proveedores, arriendos, gastos, cosas que se hagan, tienen que ustedes tener claro cuál va a ser ese flujo. Y el tercer reporte es el que vamos a ver hoy, que es el estado de resultados. El estado de resultados, en cambio, ya es un reporte que me permite ver si mi empresa, si mi negocio es rentable, o sea, si está generando utilidad o no. Entonces, básicamente lo que hace este reporte es consolidarme a manera de reporte y de manera ordenada cuáles fueron todos mis ingresos y los gastos del periodo. Básicamente ese es el resumen de este reporte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, consideraciones generales, lo que les decía. El estado de resultados es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida. Entonces, como les decía, en este reporte ya todos mis ingresos, todos mis gastos y la utilidad o pérdida es fácil de calcular. Todo lo que gané menos todo lo que gasté. Es simple. Ingresos menos gastos. Si es positivo, utilidad. Si es negativo, es pérdida. No hay mucho como que análisis en ese tipo, en ese concepto, en esa lógica. Ingresos, gastos, ingresos menos gastos, positivo, utilidad, negativo, pérdida. Como dice, está enfocado en expresar de forma acumulativa las cifras de las rentas, costos y gastos, resultados de un periodo determinado. Bueno, acá hay dos palabritas, no sé si ustedes sepan la diferencia entre costo y gasto. No sé si alguien se anima a ver, a dar una idea cuál creen que sea la diferencia entre costo y gasto. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguna idea? ¿Quién se anima? ¿No? Costos, yo creería que es el precio o el valor de lo que cuesta un producto, Por ahí elaborarlo. va. Es un muy buen idea. Sí, es una muy buena idea. Y los Por ahí gastos va. sería lo que es la publicidad, creo, o el... Perfecto. Así es, José. Por ahí va. Lo que dice José es muy correcto. Los costos están muy relacionados. Bueno, gracias, José. Patricio, que levantó la mano, no sé si quiera participar. ¿O lo levantó por error? Entonces, sí, lo que quería acotar era lo Ajá. que decía el compañero, que el costo se refiere a los egresos que tiene una empresa y el gasto por su parte son cosas que la empresa gasta como para llevar a cabo sus actividades habituales. Por ahí va también. Es muy parecido, es muy buena idea. O sea, los dos están muy bien. Básicamente, el costo está muy relacionado con el producto. Entonces, pongamos un ejemplo, si fabricáramos sillas, ¿ya? ¿Qué está relacionado con la silla? Por ejemplo, el costo de la madera. Porque claro, sin madera no habría una silla. O la tela para forrar. El costo de esa tela está muy relacionado con el producto que es la silla. Entonces, el costo está muy como que así de la manito con el producto como tal. En cambio, los gastos justamente es un tema
que no está tan relacionado. Por ejemplo, el Internet, ¿ya? El Internet de la empresa. Si bien es cierto, fabricamos sillas, el Internet es un gasto que se necesita para tener comunicaciones, poder enviar correos y todo lo demás. Pero claro, si no hay el Internet, no le pasa nada a la silla porque sigo fabricando con la madera y la tela. Pero sin embargo, el Internet es necesario, pero es un costo, ese es un gasto, perdón. Los costos están relacionados muy directamente con la silla, con el producto, la madera y la tela. Esos son los costos. Y los gastos ya no tienen una relación tan estrecha como el ejemplo del Internet. O por ejemplo el guardia que pagamos para que la bodega esté bien cuidada. O sea, no es que el guardia es indispensable o está muy relacionado con la silla. Sin embargo, es necesario un gasto para que alguien cuide y no nos roben la bodega. Entonces, por eso lo que dijeron sus dos compañeros es correcto. Entonces, el costo relacionado con el producto y el gasto son gastos un poco más generales. También se habla mucho de un costo de ventas. Eso es, por ejemplo, cuando ya muy relacionado con los vendedores también. Por ejemplo, si yo tengo un vendedor dedicado solo a vender las sillas, es el costo de la venta de la silla, del producto. Pero supongamos la asistente contable. En cambio, el asistente contable no está tan relacionado con la venta del producto. Sin embargo, es una persona que gana su salario y es necesario para que funcione el negocio. Lo mismo, entonces, costo relacionado con el producto, así sea o la madera, la tela, o el vendedor, o la persona que fabrica la silla. Vamos más allá, o sea, el fabricante de la silla y el vendedor de la silla. Y hablamos también no solo de materiales, sino de personas que están ahí atados al costo del producto. ¿Sí? Y el gasto ya es un poco más allá, el Internet, posiblemente el guardia de seguridad, el asistente contable, etc. Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora, los dos terminan siendo egresos, le cuesta a la empresa y todo, pero como dije, esa es un poco la diferencia. Aquí en esto no vamos a ver, existe la contabilidad de costos, que eso se aplica sobre todo a empresas que tienen un proceso productivo, en donde desarrollan un producto como tal, como el ejemplo de la silla que les estaba indicando. Entonces, solo les mencioné para que quede un poco en su mente de qué es lo que se trata, la diferencia entre costo y gasto. Lo que estamos viendo acá es una contabilidad básica, más orientada a una contabilidad de servicios. Perdón un segundito, antes de que ladre el cachorro. Mil disculpas. Entonces, como les iba diciendo acá, no vamos a ver costos, es más una contabilidad básica, es de servicios, como hemos estado trabajando. Y claro, no vemos costos acá, sino gastos en general. Pero sepan que existe una contabilidad de costos muy específica, sobre todo para empresas con procesos productivos. Listo, igual. Si fuera, tendríamos los costos y los gastos acá, como les mencionaba. Sin embargo, el estado de resultados lo que resume es ingresos, costos y gastos, y por eso un poco, porque este paréntesis para poderles explicar de qué se trata lo que es la diferencia entre costo y gasto. ¿Cómo se aplica o cómo se desarrolla? Bueno, básicamente es registrar los ingresos, ya vamos a ver el formato, registrar los costos y gastos, en este caso solo van a ser gastos porque no tenemos costos en nuestros ejemplos. Establecer la utilidad o pérdida, como les decía, ingresos menos gastos, menos costos, positivo o negativo, utilidad o pérdida respectivamente. Y determinar el impuesto a pagar. Aquí ya vamos a hablar del impuesto a la renta, que es un tributo, un impuesto que todas las empresas pagan al fisco, después sobre la utilidad que ha generado. Entonces, como vieron, es básicamente toda la teoría, aquí no hay mucho de qué hablar. Entonces, para la clase de hoy, por favor, se descargan este archivo que es el apoyo formato TEA, que es el ejercicio que hemos estado avanzando, realizando. Entonces, con este vamos a trabajar la clase de hoy. Recuerden que este taller es el que lo tienen que subir en la parte de construcción. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto un poco solo para hacer un recorderis? ¿Qué es lo que hemos trabajado? Miren, tenemos el enunciado.
O sea, todo lo que pasa en la empresa, las compras, las ventas, los gastos, los equipos, todo. Todo esto le traducimos a un libro diario, en donde estábamos el debe y el haber. Luego mayorizamos, miren. Hicimos ordenadamente en una T contable. Hicimos el balance de comprobación para ver si estaban todos los saldos correctamente. Debería haberme cuadrado acá. Y el sábado anterior vimos el estado de situación financiera, en donde teníamos los activos y pasivos corrientes y no corrientes, un poco de manera ordenada, con la utilidad acá y nos cuadraba el balance. ¿Listo? Ahora vamos a ver el estado de resultados, que es básicamente pasar todos los ingresos y todos los gastos para determinar la utilidad. La utilidad antes de impuestos de la empresa, el 15% de participación de trabajadores, el impuesto a la renta y cuál es la utilidad final de la compañía. Entonces, para esto, bueno, del balance de comprobación, voy a identificar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos, ¿sí? Gasto, esto era gasto y este era gasto, ¿ok? Y se acuerdan que hicimos temporalmente un cálculo acá, en donde poníamos los ingresos, los gastos y la utilidad, en este caso, que generaba la empresa. Los ingresos tuvimos 6,141 y los gastos eran los suministros, el arriendo y el mantenimiento de la oficina. Y teníamos una utilidad de 5,000 algo, era 5,261, que lo pusimos acá como parte del patrimonio, 5,261. Listo. Entonces, ahora lo que voy a continuar es trasladando los datos a los ingresos. Entonces, como ingresos, no hay mucho que buscar acá, solo tengo los ingresos por servicios. Perdón. Tengo los ingresos por servicios y el valor que generé por ingresos. Nada más. Aquí podría tener otros ingresos que no tienen que ver con el giro del negocio. Por ejemplo, se me ocurre, nosotros teníamos una máquina que ya la íbamos a botar o ya no servía. Y alguien nos dice, oye, véndeme la máquina por el repuesto que necesito y aunque sea nos da $100 de reconocimiento por esa máquina que íbamos ya a darle de baja. Obviamente nuestro giro de negocio en TEA es dar servicios de telecomunicaciones. Pero como vendimos una máquina, bueno, ahí podríamos poner los $100. Sería otros ingresos, pero no tienen que ver con el giro del negocio. Entonces le voy a poner 0 y de ahí sumo todos los ingresos que yo tengo. Un poco como guía, recuerden este libro de Zapata. El libro de Zapata, aquí está. Que es como un ejemplo, ¿no? Como dije, a mí me gusta mucho porque didácticamente es muy, muy agradable estas cuentas. Entonces, miren, tenemos ventas, ingresos por servicios, comisiones. Digamos que tenemos una oficina por ahí botadita y mejor la ponemos ahí a arrendar en vez de que esté vacía. Rendimientos financieros si tenía inversiones de la empresa y cosas por el estilo. Entonces, y aquí están los otros ingresos. Pero bueno, más común siempre son los ingresos por servicios y otros ingresos, que es lo principal que se debe reflejar acá. Entonces, tenemos 6,141 ingresos. Y luego tenemos los gastos, ¿sí? Que bueno, podríamos poner costos y gastos, pero esta es una empresa de servicios y no tiene costos. ¿Qué tenía como gastos acá? Tenía los suministros, los gastos de los suministros que compré. Tengo el gasto de arriendo, ¿sí? Que era el pago del arriendo de la oficina. Y tengo el gasto que pagué por el mantenimiento de la oficina. Y listo. Aquí podrían ir los otros gastos, o sea, que son muy comunes. Por ejemplo, se me ocurre los sueldos, o sea, todo lo que es nómina. También debería ir acá los servicios básicos. Y todo lo demás, todos los gastos que tiene la empresa. Pero en este caso, en nuestro ejercicio, no tiene nada, solo reflejamos estos gastos, pero recordemos, en Zapata nos da un listado de los posibles, miren, sueldos y salarios, beneficios laborales, comisiones, gastos de viajes, arriendo, capacitación, mantenimiento,
gastos financieros, que es el mantenimiento de las cuentas de los bancos, lo que es publicidad y propaganda, el marketing, servicios básicos, todos estos gastos que están aquí marcados podrían estar aquí, ¿sí? Entonces solo es cuestión de ordenarlos, de ponerlos de alguna manera ordenadamente, si se puede hacer subgrupos igual, pero esta es la idea. Podríamos, digamos, acá poner los sueldos que fueron $1000, etc. Pero en este ejercicio no tenemos, así que basémonos con lo que hemos estado trabajando. Y de ahí viene la utilidad. Como ven, hasta ahí no hay nada del otro mundo, sino que miren el orden, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de esto a esto? Claro, uno no puede tomar decisiones con esto, ni con esto. Aquí es donde uno toma decisiones, ya teniendo más ordenadito, con datos. Entonces, ¿cuál es la utilidad antes de impuestos? Como les decía, la utilidad es ingresos menos gastos, punto. No hay dónde darse la vuelta, en este caso hay utilidad. A esto también se le conoce como utilidad bruta o operativa también. Tiene algunos nombres. Puede ser cualquiera de estos nombres, pero a la final es la utilidad, los ingresos menos los gastos. Esa es la utilidad, llámese antes de impuestos, utilidad bruta o utilidad operativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, por favor, de este cálculo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y que yo tengo una duda, o más bien una pregunta, Claro, Gabriel. un Dime. interrogante que tengo. Ajá. ¿Este tema de las utilidades es a nivel internacional o solamente manejamos aquí en Ecuador? Le pregunto porque trabajo en una corporación multinacional y nos presentaron el tema de gastos y igual de ingresos y todo eso, pero Ecuador se refleja siempre por abajo de la media. Ya. Pero otros países tienen bastante ventas. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Si es que en otros países sí calculan la utilidad. Porque me imagino que como empresa a veces hacen más gastos para no generar utilidad para el tema de empleados y todo eso. Esa era mi duda, nada más. Ya. A ver, el tema de la utilidad de empleados que iba a explicar a continuación, hasta cuando, bueno, yo tuve la suerte de trabajar en un banco que estaba en varios países y solo en Ecuador había eso, esto de aquí. Pero termino de explicar esto y respondo su pregunta. Ok. Sí, por favor. Justo se me adelantó un poquito, pero ya con lo que yo explique, su pregunta va a ser cubierta. Entonces, bueno, acá ya tenemos la utilidad bruta operativa o antes de impuestos. Y después de esto viene el 15% de la participación de empleados, que esto es por ley. Y como les decía, esto no es a nivel mundial. Este 15% de los trabajadores es un derecho por ley aquí en el Ecuador. Y me parece que en El Salvador había también. Pero en los otros países que tuve la suerte de conocer, Colombia, México, en Centroamérica también estuve en algunos, no se maneja la utilidad de los trabajadores. No es algo que esté a nivel mundial, solo es en Ecuador y creo que en El Salvador también había un porcentaje. Entonces, ¿cómo se calcula este 15% de los trabajadores? El cálculo también es un poco simple. El cálculo, el monto general, o sea, porque ya que le toca a cada trabajador es otra historia. Entonces, la utilidad para los trabajadores es la utilidad bruta o antes de impuestos, o la utilidad bruta o antes de impuestos por el 15%. Ese 15% está en la ley. No es 10, no es 11, no, es el 15%. Entonces, esta es la famosa utilidad o participación de los trabajadores. Así se calcula. Ahora, ¿cuánto le toca a cada trabajador? Existen tres variables. Una es cuánto tiempo ha trabajado en la empresa. Dos, cuántos empleados hay en la empresa. Y tres, cuántas cargas tienen las personas. Cargas se refieren esposo, esposa y los hijos. Esos son cargas laborales, se le conoce. Entonces, esos tres parámetros determinan cuánto le toca a cada empleado, a cada trabajador. Entonces, claro, si usted trabajó medio año, no va a recibir lo mismo que el que trabajó un año entero.
O si usted tiene un hijo, no va a recibir lo mismo que una persona que tenga 3 hijos. Entonces, todos esos factores influyen. No voy a entrar muy a detalle en ese cálculo, porque claro, hay miles de posibilidades, porque como les dije, esos 3 parámetros son complicados. Lo que sí deben saber es de que el 10%, del 15%, el 10% es para los trabajadores y el 5% se reparte para las cargas familiares. Pero como digo, influye el número, el tiempo que ha trabajado y cuántos trabajadores tiene. Entonces, en el país, claro, tenemos empresas que generan altos montos de participación de empleados, principalmente las telefonías. Las petroleras también hubo un auge. No sé si alguien trabajó aquí en una petrolera hace unos 12, 15 años. Habían utilidades de $500,000, daban $100,000 por cada hijo. Ahí sí, para tener 5 hijos, ¿no? Imagínense recibir $500,000 cada año. Y era así, o sea, era así en la época de bonanza de las petroleras, pero claro, eso cuando vino el gobierno de Correa quitó ese tema de la utilidad que eran tan fuertes y lo redireccionó al fisco. Entonces, ahora sí se escuchan buenas utilidades a veces, pero como dije, depende de la empresa como tal. Este es un ejemplo, pero ya cuando veamos al final les voy a enseñar una empresa real. Vamos a ver Condecel cuánto generó de utilidad en el año 2020. Del año 2021 no sabemos todavía porque todavía seguimos en marcha. Entonces, eso es respecto a la utilidad de los trabajadores. Y claro, y ahí el comentario que hizo su compañero, bueno, no sé hasta qué punto hayan empresas que, por ejemplo, quieran inflar los gastos, porque miren, con estos gastos nos tocaría 789,000, supongamos, de utilidades para todos nosotros, que somos los 30 trabajadores de la empresa TEA. Supongamos que está en millones de dólares esto, en miles. Entonces, no es 6,141, sino 6,141,000 dólares, supongamos así. Pero digamos que en sueldos se va algo así como 100,000, ¿ya? Y bueno, pongámosle un poquito más, 500,000. Pero de ahí es lo que vienen un poco, miren, ya inflo los gastos y se va bajando la utilidad de los trabajadores. Y ahora, supongamos que hay aquí el famoso otros gastos. Y ahí aparece de golpe esto, ¿ya? Y miren cuánto se bajó la participación de trabajadores. Esto es poco probable. O sea, no digo que no lo hagan, o sea, pero yo tampoco puedo decir quiénes lo hacen. No estoy seguro. Porque una empresa no puede inflar los gastos así porque sí, porque existe el SRI que al final del año también al SRI le impacta cuando inflan los gastos. Ya van a ver por qué. Entonces, es muy difícil, o sea, yo no sé qué empresa yo no lo haría nunca, ¿no? O sea, de por sí, esto de los trabajadores, yo tenía mi pequeña empresa, la empresa de limpieza, y a mí esto nunca me molestó, porque realmente yo veía como un derecho a los trabajadores, a mí me parecía bien, incluso yo fui empleado también particular en muchos años de mi vida y yo recibía el 15% de utilidades, entonces yo sé lo importante que es como empleador y como empleado. Entonces, yo nunca lo vi esto como algo negativo. A mí siempre me gustaba declarar los impuestos. Pero como digo, también declarar la participación de los trabajadores. Pero esto de inflar los gastos, como menciona su compañero, como digo, no puedo decir que no se dé, no sabría decirles. O cuántas empresas lo harán. Yo puedo decir que en mi caso, yo no hacía este tipo de actos como para perjudicar a los trabajadores. Porque de paso, inflar los gastos, puede venir el SRI y les hace glosas. Porque, digamos, viene el SRI y dice, a ver, señor Vinuesa, justifíqueme esos 4 millones de gastos. Entonces, si yo no tengo justificativos reales, el SRI me dice, usted, señor Vinuesa, me está perjudicando a mí como Estado, inflando sus gastos. ¿Por qué? Porque aquí existe el 25% de impuesto a la renta, que esto es del fisco. Ya vamos a continuación con este cálculo y ahí vamos debatiendo más y vamos analizando más este tema. Entonces, esta es la utilidad de los trabajadores. Como digo, le pertenece por ley a los trabajadores, está muy bien. Y de aquí viene el 25% del impuesto a la renta que es para el fisco. Y esto también es ley. O sea,
No es el 10, no es el 12, es el 25%. ¿Cómo se calcula esto? Por favor, préstenme atención. De la utilidad bruta, le resto esta participación de los trabajadores. Y tiene sentido porque esto es un gasto. O sea, para la empresa, si fuera nuestra empresa, esto sería un gasto que tenemos que dar a los trabajadores. Entonces, de la utilidad bruta, resto el 15% que es de los trabajadores, porque yo les debo pagar eso. Eso se paga en abril. Y de este valor, el 25% le pertenece al fisco. O sea, la cuarta parte de la utilidad de la empresa, supongamos que es nuestra empresa, la cuarta parte de nuestra empresa se lleva el fisco, sin hacer nada. Y es la ley, y punto. Ya no voy a debatir si es bueno o malo, está en la ley. Porque claro, la teoría es de que con estos impuestos el gobierno lo que hace es construir carreteras, el gasto público, etcétera, para tener policías, profesores, vías, hospitales y todo lo que ya sabemos. Entonces, como digo, no es aquí para ver si es bueno o malo. Lo que sí hay que decir es que es el 25% de la utilidad es del Estado. Entonces, nuevamente repito este cálculo. Y den, por favor, para que esté bastante... Si no me explico bien, por favor, yo lo repito si es necesario. Una vez calculado el 15% de los trabajadores, lo que hago es, de la utilidad bruta, resto el 15% de los trabajadores, porque es un gasto, por eso tiene sentido. Y de esta utilidad, después de participación de empleados, el 25% es del fisco. Entonces, eso le pertenece al Estado y me parece que esto se paga en abril y esto se paga en marzo de cada año. Entonces, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cerrar los balances hasta del 1 de enero al 31 de diciembre con todos los ingresos y gastos. Y de ahí el fisco nos da hasta marzo para entregar estos reportes. Y de ahí pagar la utilidad, el impuesto a la renta, y en abril yo ya puedo pagar a los trabajadores lo que es las utilidades. Entonces, como yo les decía hace un momento, si yo inflo los gastos, miren, en nuestra empresa teníamos que haberle pagado 1.1 millón de dólares al fisco, pero si yo inflo los gastos de manera maliciosa y premeditada, sin justificación, miren, de 1.1 millones se le baja a 268,000. Y claro, y el fisco no es que le va a preocupar lo de los trabajadores, al fisco le va a preocupar esto de acá. A ver, señor Vinuesa, ¿por qué me infló los gastos de su empresa 4 millones? Usted me está, a mí, fisco, perjudicando en casi 900,000 dólares. ¿Por qué? Porque como infló los gastos, el 25% ya no es 1.1 millones, sino 268,000. Entonces, por eso yo un poco no estoy tan seguro hasta qué cierto punto alguien se arriesgue a inflar los gastos sin ningún sustento. ¿Sí? Y no creo que sea también, como dije, para perjudicar a los trabajadores. Yo al menos jamás he percibido esto así. Yo siempre el 15% o sea, para mí siempre ha sido algo bien. O sea, a mí incluso siempre me ha gustado pagar esto. Cuando yo era empleador y empleado, siempre recibir y pagar ha sido chévere para mí. Yo sin ningún problema. Pero claro, el fisco también se lleva el 25% y si es que uno infla los gastos, el fisco se ve afectado y ahí sí es un peligro. Ahí sí es un tema de tener mucho cuidado. Vienen las glosas, los juicios, las multas, o sea, es meterse con el SRI, eso sí no creo que sea agradable, la verdad. Entonces, por eso es lo que yo quería mencionar, esta parte de cómo se calcula. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Veo que 2 personas levantaron la mano. A ver, déjenme ver en el orden. Patricio y José, en ese orden. O creo que Patricio ya participó en la anterior. Dime, José. Sí, yo una consulta. Al rato de inflar los gastos, en sí el fisco se va contra el contador, o sea, también toma represalias en todo caso, o más solo contra la empresa en sí. Los dos. El representante legal y el contador, de la manito a la cárcel. Sí. O sea, es igual la misma pena, entonces, para tanto los... Para los dos, es que los dos firman la responsabilidad.
sea, los balances, estos reportes, bueno, no está aquí, pero siempre va a haber esto de acá. Firma, representante legal, y acá al ladito siempre está firma, contador. Entonces, los dos firman. Perdón, José, no le escuché. Solo este dato porque mi hermano es contador, no tiene, y trabajaba en una empresa X. Ajá. Entonces, el dueño le había solicitado en sí Claro. Que le Y cambie los datos. Le cambie los datos. Y claro, él decían, yo no podría hacer eso porque, claro, yo soy el responsable Claro. de la contabilidad en sí, pero en sí como habían sido dos contadores, me imagino, no sé si es que realmente lo lograron hacer o qué pasó, porque al final él recibía una orden más y venga. Claro, es que ahí el contador se juega o sea, como que no puede pasar nada, como que se puede ir a la cárcel. Entonces, Sí, de todas formas, él renunció, ¿verdad? sí, o sea, a veces yo le entiendo a su hermano, es contra la espada o la pared, ¿no? Si no haces lo que te pido, te despido. Pero claro, si hago lo que me pides, chuta, te la juegas. ¿No? En Es todo complicado, caso, sí, es en este complicado. caso sí renunció, o sea, y dejó. Sí, es más sano porque si le pide una vez, le va a pedir más veces. Eso, délo por hecho. Entonces, pero es la decisión correcta que hizo su hermano. Porque eso le digo, él se jugaba el cuello en eso. O sea, el SRI se da cuenta y como dije, es a los dos. El contador y el representante legal son los responsables de esto. Y entonces, claro, si hay un cambio doloso, o sea, premeditado y de mala fe, los dos firman que esto existió. Y si es mentira, le están mintiendo al fisco. Y por eso estas dos personas van a la cárcel. O sea, dependiendo, ¿no? O sea, de qué profundo es. Pero si se descubre que fue premeditado y de manera malintencionada, pucha, sí es un tema medio serio. Y bueno, ese paréntesis estaba, no sé, es penoso, ¿no? En la masacre esta que hubo en las cárceles, un contador estuvo ahí entre los fallecidos. Y él había ido a la cárcel por falsificar los estados financieros para entrar en la bolsa de valores. Exacto. Y por eso él estaba en prisión y pasó lo que pasó. Es que es por lo que el contador asume ese riesgo, ¿no? Listo. Bueno, no es clase de ética o moral, pero es contabilidad, pero esos son los riesgos de ser contador. Listo, entonces, una vez que yo ya calculo estos dos datos, vamos a borrar esto que no existe. Ya les doy la mano. Déjenme continuar, chicos. Hay dos personas. Cristian. Vamos, Cristian, vamos. Dale, respondo tu pregunta y continúo. Una Cristian Santos. consulta. Dime, Cristian. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. ¿El representante legal de una empresa necesariamente es el presidente o más normalmente quién sabe ser? Es una consulta por Ya. meramente por saber, ¿no? Porque, bueno, el representante, como usted bien lo dice, perdón, es el contador, es un representante en el que en este caso el fisco va a contra el contador, Ajá. firma del contador y el Así firma es. del representante. En una empresa, ¿no meramente es el presidente o cómo sería ahí el representante legal ahí de una Bueno, empresa? listo. Generalmente el representante legal es el gerente general. Normalmente. También puede ser el presidente. A veces ya depende de la estructura de la empresa. Pero lo que sí le puedo decir es de que para ser representante legal tiene que haber una designación, o sea, tiene que haber un documento oficial que tiene que ser registrado en el registro mercantil, en donde dice Pepito Pérez es representante legal de la empresa TASA. O sea, no es que, por ejemplo, digamos, Cristian y yo tenemos nuestra empresa, oye, Cristian, nombrémosle a este chico gerente representante legal. No, o sea, tenemos que hacer un acta en la Junta General de Accionistas y de ahí tiene que esto ser registrado en el registro mercantil, en donde consta que esta persona es el representante legal. Así es como normalmente se hace.
Sea Gracias, presidente o señor. gerente general. Listo, con gusto. Gracias. Dije, voy a ponerle en la fórmula del 25%. Con gusto. Aquí está. Entonces, para el 25%, como les decía, por favor, si hay duda en esta fórmula, yo repito las veces que sea necesario. Primero, calculo el 15% de los trabajadores. ¿Listo? Que es 15% por la utilidad bruta. Y para esta fórmula, quitémosle el color que se ve medio raro. ¿Ya? Primero, lo que saco es este valor de aquí, que es la utilidad bruta menos la participación de los trabajadores. Y me da esto de aquí, estos 4.442. Y de ese valor le saco el 25%. Y este es el impuesto a la renta. ¿Listo? Ya. Ahora, una vez ya sacados estos dos rubros, ahora sí calculo la Sí, profe, utilidad. gracias. Ya, con gusto. Una vez sacados estos rubros, ahora sí saco la verdadera utilidad o la utilidad después de impuestos o la utilidad neta, que es la utilidad bruta menos la participación de los trabajadores y menos el impuesto a la renta. Entonces, este valor sí ya le pertenece a los accionistas. Recuerden que los accionistas son los que ponen el capital social. Supongamos que igual la empresa se puso entre José y Grace. Entonces ellos pusieron a medias este capital y de ahí lo que hicieron fue, bueno, ya después de todos los cálculos que hemos hecho, ahora sí a José y a Grace les queda esta utilidad. Ellos sabrán qué hacen con esto. Ahí sí ya es potestad del dueño, del accionista, qué hacer con esta utilidad. La pueden repartírsela y llevársela o pueden reinvertir. Ya eso, ya el fisco ya no le interesa nada. El fisco ya tomó su participación acá, ya cumplió con los trabajadores, se declaró, y ahora sí, los accionistas, los dueños, verán si se toman el dinero o lo reinvierten. Y ya está bien, ¿no? Porque eso es lo que digo, supongamos que entre todos nos ponemos esta empresa y ya, pues a una empresa, ¿para qué nos ponemos una empresa? Yo creo que las 30 personas que estamos acá, sabemos que nos pondríamos una empresa es para ganar, para tener rentabilidad, para tener ingresos. Es así. Entonces, obviamente, si los 30 somos dueños de este negocio, no solo Grace y José, sino todos nosotros, hemos de querer esta utilidad porque cuando invertimos en una empresa estamos asumiendo un riesgo. Claro, el poner capital en una empresa es riesgoso porque puede ser que la empresa no funcione. Entonces, con esto yo ya una vez que tiene utilidad, podemos repartirnos y, como digo, para eso invertimos, para generar rentabilidad. Listo, entonces, una vez hecho este pequeño cálculo, ahora sí hay que poner la verdadera utilidad. Ya no es los 5.261. Ya no, porque ahora sí la verdadera utilidad es esto de acá. Algo muy importante. Si es que la empresa tiene pérdida, supongamos que por temas de pandemia tuvimos pérdida. ¿Ah? Entonces, cuando hay pérdida, esto ya no se calcula. Claro, porque yo no puedo pagar a los trabajadores de una utilidad que no existe. Cuando hay pérdida, ya los trabajadores no tienen participación y el fisco tampoco tiene impuesto a la renta. Pero claro, cuando hay utilidad, ahí sí se puede hacer esos cálculos. Eso es algo muy importante que ustedes deben saber. Cuando hay pérdida, no hay participación de empleados. Por eso su compañero decía, igual, ¿qué pasa si inflan los gastos o la utilidad está pérdida, etcétera? Claro, no existe participación para los trabajadores. Ya les doy la palabra a las personas que levantaron la mano. Como les iba diciendo, ahora sí ya debo registrar la verdadera utilidad, que es después de impuestos. Entonces lo que hago es poner este valor de aquí, los 3 millones o los $3,000, como querramos verlo. Entonces, pero miren, ya me descuadró. ¿Y por qué me descuadró? ¿Por qué me descuadra? Es porque hay estos dos valores. ¿Ya? Estos dos valores, recuerden que esto tenemos que sacar al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Por lo general las empresas hacen eso, solo a final de año se hace. Entonces, estos dos valores yo debo pagarles a los empleados en abril y al fisco en marzo. O sea, esto es una deuda que yo tengo. Estas dos son deudas que yo tengo con mis empleados, con mis trabajadores y con el fisco, los cuales debo pagar en los próximos meses. Si es una deuda, ¿dónde debo registrar?
Si es una deuda, ¿dónde debería registrar? En el pasivo. Correcto. Si son deudas, van al pasivo. Y es pasivo corriente porque debo pagar en 90 días. Entonces pongo en el pasivo la participación de empleados y pongo el impuesto a la renta. Como una deuda, como digo, yo debo pagarles en los próximos meses. Entonces tengo acá y el impuesto a la renta del fisco tengo acá. Y ahí sí nuevamente ya me volvió a cuadrar. Sí, recuerden que esto es deuda. Yo debo pagar en abril a los empleados y en marzo al fisco. Entonces, si debo pagar, es una deuda, una deuda. Recuerden que yo todo lo que debo al fisco debo pagar. Entonces, eso sería el tema acá de la participación del estado de resultados para yo calcular y tener la utilidad final y cómo se registra en los reportes en el estado de situación financiera. Ya debo reemplazar la utilidad bruta con la utilidad neta y poner aquí el tema de la participación, perdón, aquí la participación de empleados y el impuesto a la renta como una deuda que debo pagar a corto plazo. Listo, a ver, yo vi por ahí un par de manos. ¿No? ¿Alguien tiene una pregunta? Había una mano levantada, pero creo que ya se le bajaron. ¿Preguntas, chicos? No, no. ¿No? Listo. Bueno, entonces, esto sería hasta donde va la asignatura. El examen básicamente, ahí bien, antes de que termine la clase, esta semana la clase virtual la vamos a tener el martes a las 7 de la noche. No, el viernes no va a ser posible. Y yo creo que es mejor hacerlo el martes porque así van a tener más tiempo de revisar de revisar la clase, de hacer la tarea, de concentrarse para el examen. Porque si lo hacemos viernes en la noche va a ser como que muy apresurado. Ya el sábado tenemos clases. Entonces, igual el viernes lastimosamente sí tengo un tema que no pude reprogramar, pero esto les quería pedir que me colaboren. El martes lo vamos a tener de 7 a 8. Este martes vamos a hacer un ejercicio tipo examen, un poco para refrescarlo del libro diario y los pasos que van a hacer. Y igual la clase va a ser grabada para las personas que no puedan asistir. La clase va a ser grabada y la van a poder visualizar desde el martes en adelante. Claro, como digo, esto también es bueno porque, digamos, si alguien no puede asistir el viernes, ya se le va a complicar poder ver este examen, este ejercicio tipo examen. Entonces, por favor, si tienen un chat, manden el martes igual yo les voy a mandar un mensajito haciéndoles recuerdo para el martes esta clase. Dime, Adrián, que veo levantada tu mano. Hice una pregunta en el cuadro en el primer cuadro para hacer el cuadrar, se me descuadró, no le vi esa parte, ¿cómo le realiza para cuadrar esta parte? Claro, con gusto. A ver, primero aquí en utilidad y pérdida, en el patrimonio, debo poner la utilidad ya después de impuestos, la neta, ¿sí? Ya. Ya, entonces, con esto está el descuadre que usted debe tener de 1907. Sí. Lo que yo les mencionaba es que estos dos rubros que saqué son una deuda que yo tengo con los empleados y con el fisco, que debo pagar en abril y en marzo. Entonces, si es una deuda, debe ir en el pasivo. Entonces, aquí está el pasivo, pongo acá la participación de empleados y pongo aquí el impuesto a la renta y los valores respectivos que calculé. Y me queda en el pasivo como deuda. Y aquí ya me vuelve a cuadrar. Y ahí, gracias. Listo, con gusto. Entonces, bueno, como les iba diciendo, nos vemos el martes a las 7. Déjenme correr lista, ya se me fue la hora volando. En un segundito. Dime, Renato. ¿Ese taller lo subimos en estado de resultado? ¿Perdón? No. ¿Este trabajo? Sí. Sí, tienen que subirlo acá en la parte de taller, estado de resultados. Así es, exacto. Gracias. Sí, por favor, lo suben y ya con esto pueden avanzar. Ya para la semana 9, que sería ya la del examen, de una vez les quiero habilitar y ver qué contenido tenemos para que ustedes lo puedan ver. Ya, no hay tarea. A ver, pero solo hay un cuestionario corto que tendrían que hacer. Apoyo, refuerzo académico. Sí, solo es un cuestionario
y un apoyo de refuerzo académico. ¿Cómo entender la contabilidad? Sí, pero tarea no hay. Anuncio y construcción. Ya le vamos a ver. Entonces déjenme habilitarles. Ya. Entonces con esto ya tienen acceso. Como ustedes ven, el examen va a ser el sábado 4 de diciembre a las 5 de la tarde. Igual podemos extender tranquilamente hora y media. Yo no tengo ningún inconveniente con eso para ayudarles. Tenemos este cuestionario corto que es hasta el viernes 3 de diciembre. Y aquí hay una tarea. Veamos cuál es la tarea. Esto es lo que vamos a hacer el martes. Esto es lo que vamos a hacer el martes. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer el martes. Este ejercicio tipo examen. Y un poco lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a resolver en 1 hora. Previo al examen. Va a ser como una práctica. Como les digo, si no lo pueden ver, va a estar grabada la clase. Incluso acá ustedes le ven. Va a estar encuentro sincrónico grabado del 30 de noviembre. Así diría esto y ahí ustedes podrán ver el examen, el ejercicio tipo examen. Déjenme correr lista, por favor. Y enseguida también ya subo la clase grabada. Listo, estamos en informática. Vamos acá. Se fue volando las 8 clases. Estamos en la semana 7. Listo, señores, señoritas, atienden a la lista, por favor. Ok. ¿Lista de Estefanía? Sí, le vi por ahí, Alicia. Listo. Grace Adriana Aymacaña. Daniel Hernando. Gracias. Presente. Pablo Vinicio Carchi. Pablo Vinicio. Eduardo Vinibio Castro. Presente. Listo. Walter Celi. Walter Patricio Celi. Listo. Henry Brian Ceballos. Henry. Carlos Ulpiano. Chachalo. Presente, Inge. Buenas tardes. Ya. Listo. Ya les doy el micrófono a las personas que levantaron la mano. Carlos Mauricio Cumbal. Presente, ingeniero. Listo. Adrián Mesías Cusco. Presente, Inge. Listo. Omar Felipe Delgado. Javier Alejandro Díaz. Presente. Carlos Inge. Manuel González. ¿Sí? Henry, yo sí estoy, Inge, se me sale el micrófono, por eso alcé la mano. ¿Cuál? Henry. Ok, listo. Gracias, Listo, gracias. Ok. Javier Alejandro Díaz. Presente. Carlos Manuel González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Cristian Eduardo Granda. Presente, ingeniero. Listo, Kevin Gabriel Guamán. Presidente Inge. Buenas Listo, tardes. Juan Carlos Guamán. Presente. Brian Stalin Guayaquil. Presente Inge. Ronald Wilfrido. Presente, Julio Armando Landazuri. Presente Inge. Listo, Cristian Mauricio López. Presente, ingeniero. Listo, Luis Alfredo Presente. Ortega. Presente. Listo, Luis Jonathan Paredes. Presente, ingeniero. Listo, Diego Armando Peñafiel. Presente, ingeniero. Listo, Francis Enrique Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas Listo, tardes. Buenas tardes. Laura Isabel. Presente, Inge. Listo, Alexis Roberto Robalino. Presente. Listo, Cristian Giovanni. Cristian Giovanni Sandoval. Presente. Listo, José Luis Arango. Presente, Inge. Listo, Juan Gabriel Suárez. Presente, ingeniero. José Vladimir Tandamayo. Presente, ingeniero. Listo, y tengo los dos últimos, Álvaro Mesías Tapia Presente, ingeniero. y Renato Gabriel Torres. Presente, ingeniero. Listo. Listo, señores, señoritas. También un último favor, más es un favor personal, a ver si me pueden ayudar. Y bueno, ya estamos finalizando la clase, espero les haya gustado estas clases, ya nos vamos a ver el próximo martes y el sábado, pero hasta eso quería pedirles un favor. Hay la evaluación, que eso ustedes me han ayudado todas las semanas, les agradezco, pero yo les voy a enviar un link para que me hagan una evaluación personal. Yo, como sabrán, me dedico mucho como marca personal y para mí sería de mucha ayuda. Es de manera voluntaria, no es obligatorio, no es necesario que lo hagan,
Pero claro, aquí, si me ayudan con una reseña, si me buscan, me van a encontrar aquí en internet. Es muy, como dije, un pedido personal, no tiene nada que ver con la asignatura, pero si ustedes me dejan una reseña, me ayudan mucho como marca personal. Eso nada más como un último favor, como les dije, no es obligatorio, si no lo quieren hacer, no hay ningún problema, pero si les ha gustado la asignatura y dejan una reseña, a mí me ayuda mucho. Eso nada más, señores, señoritas. Nos vemos el martes, por favor, no se olviden. Quiero más que todo prepararles para el examen para que les vaya súper bien. Y en el examen no hay nada tricky, no hay nada escondido, no hay ninguna trampa. En el examen vamos a hacer esto. Esto va a ser el examen, lo que hemos visto en clases. Yo no me invento nada ni me gusta hacerles caer en los exámenes. Inge, una preguntita. Claro, Patricia. ¿El examen que vamos a dar incluye el libro diario o solo desde la mayorización? No, libro diario, sí. Van a ser 6 enunciados y se hace todo esto. Ah, vamos a hacer todo. Ya, ok. Así es, Gracias. exacto. Solo es un ejercicio, no hay teoría ahí en el examen de esta semana. Entonces, como les dije el martes, la idea es prepararles y no va a haber nada tricky, escondido, ni nada así para hacerles caer. Es lo que hemos visto en clases. Van a haber 6 transacciones, libro diario, mayorización, balance de comprobación y balance general. Eso es lo que vamos a hacer, lo que hemos visto en estas 7 semanas. Eso es, veo una levantada la mano a Armando Landazuri. ¿Quiere decir algo? Sí, dime, Armando. ¿Podemos trabajar con todos los formatos que usted ha mandado y ya tenerlos solo listos? Por supuesto, de hecho en el examen ustedes ya van a tener el archivo listo para que se lo descarguen. Aquí está, formato examen final. O sea, yo lo que quiero es que se centren a hacer el ejercicio y claro, no pierdan tiempo en haciendo formatos. Ya, y si quiere puede traer el suyo preestablecido, yo no tengo ningún problema, pero aquí ustedes ya van a ver que tienen todo hecho listo para que lo desarrollen. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? ¿Sí? A ver, déjenme ver quién levantó la mano. Vladimir. Consulta. Sí, Vladimir, dígame. Nos dice que este examen no lo realizamos con la prueba segura, examen seguro de la... No. Es que va a ser práctico y esta prueba segura de lo que entiendo es más para exámenes teóricos. Y claro, y aquí ustedes van a necesitar el Excel al lado, ¿no? Entonces, medio complicado. Ya, Inge, gracias. Ok. ¿Listo? Bueno, señores, señoritas, muchas gracias por su atención, por la presencia. Y bueno, ya con esto nos vemos el martes o si no el sábado en el examen. Que tengan una excelente tarde, que les vaya muy bien. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, Inge. Chao, chao. Bueno, Hasta luego, hasta luego. hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Cierro el aula, ya subo la clase.